Bienvenidos a Café y Fútbol, el podcast donde el aroma del café se mezcla con la pasión por el deporte rey. Aquí exploramos cada rincón del fútbol, desde las historias sorprendentes hasta los temas y debates más actuales. Con una taza de café en mano, te traemos análisis, anécdotas y charlas imperdibles. Prepárate para un buen café y una conversación futbolera sin igual. Escúchanos en Spotify, YouTube o en tu plataforma preferida. Aquí comienza Café y Fútbol. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café y Fútbol. Hablando como siempre de lo más importante que ocurre en el deporte rey, acompañados de muy buenos amigos y claramente de un café para amenizar nuestra conversación. En esta ocasión tenemos fútbol internacional, tenemos competencias internacionales porque, bueno, en la UEFA Champions League ya conocemos los resultados de los partidos de ida de los cuartos de final que dejaron resultados muy interesantes, claro que sí. Victoria del Bayern Múnich en condición de visitante frente al Real Madrid, victoria también del Arsenal frente al Sporting de Lisboa, victoria del Atlético de Madrid frente al Barcelona y lo propio hizo el Paris Saint-Germain que venció al Liverpool en condición de local. Todo eso lo vamos a estar hablando, analizando aquí con toda nuestra mesa de trabajo. También vamos a hablar de torneos internacionales, pero en este lado del mundo, en Sudamérica, porque también arrancaron ya oficialmente las fases de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, la Copa Conmebol Sudamericana, y los equipos colombianos también tuvieron acción, también dejaron resultados que aquí sí no podemos celebrar tanto, pero todo eso va a ser debate, todo esto va a ser tema de análisis con nuestra mesa de trabajo que hoy nos acompaña, que están listos y dispuestos para llevarles a ustedes la mejor información del mundo del deporte rey, comenzando a saludar a nuestro equipo con el señor Néstor Daniel Ruiz. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido a este nuevo capítulo. A mis compañeros, qué placer saludarlos en un nuevo episodio hablando de las competiciones más importantes. Creo que se te está trabando un poquito, ya te vamos a saludar mejor. También saludamos al señor Juan David Donado que nos acompaña. ¿Cómo estás, Donado? Bienvenido a este nuevo capítulo. Hola, Nico. Bueno, yo creo que empezar un día como estos y hablar de competencias internacionales a uno lo llena de mucha felicidad. El fútbol estuvo muy activo en estos días, tanto entre semana, en lo que fue miércoles, jueves, también el día martes. La Champions definitivamente que es una locura. Y la Copa Libertadores Sudamericana también. Sí, claro, una locura, torneos que nos dejan resultados muy interesantes, muy llamativos, y todo eso lo vamos a analizar también con el señor Sebastián Leguizamón, que tiene un fondo muy bonito el día de hoy con nuestro logo y demás. ¿Cómo estás, Sebas? Bienvenido a este nuevo capítulo. Hola, Nico, y pues a mis compañeros, no, feliz, pues se juega uno de los mejores torneos de Europa, que es la Champions, y pues el torneo más importante de Sudamérica, que es la Libertadores y la Conmebol Sudamericana. Bueno, y para comenzar este episodio especial, muy importante hablar de las competencias internacionales, pues no podemos hacerlo sin la sección de dato curioso que ya Sebas nos la va a traer mientras vuelve Néstor Daniel Ruiz, porque sí, efectivamente tuvo un pequeño inconveniente técnico, pero vamos a ver si ya lo podemos tener nuevamente con nosotros. Y con nuestro café, claramente invitarlos a todos ustedes, querida audiencia, que vayan por el suyo, vayan y se preparan su café. Nosotros vamos tomando el nuestro también, que ya lo tenemos aquí. Cevitas, tenemos dato curioso de UEFA Champions League.
porque bueno, uno de los resultados que más llamó la atención pues fue el resultado entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, porque el Bayern le volvió a ganar al Real Madrid, pero hacía cuánto no le ganaba el Bayern al Real Madrid. Cevita, si tenemos el dato para que nos cuentes, y ya Néstor Daniel Ruiz también nos vas a contar que ya estás de vuelta. Otro dato curioso de la Champions. Hoy tenemos datos, hoy vamos a tener muchos datos, así que Néstor ya nos va a contar datos. Evita nos tiene el dato entonces de hace cuánto el Real Madrid no caía frente al Bayern Múnich en una actuación que para mí fue destacada. Cevitas, ¿tenemos el dato? Sí, Nico, ya tengo el dato. Perfecto. ¿Hace La cuánto? última victoria en el Bayern fue, o sea, que perdió una serie contra el Bayern, fue el 2012. El Real Madrid ganó 2-1, pero el Bayern clasificó por penales en esa serie. Ojo, Sí. en ese partido el Madrid lo ganó, pero el Bayern avanzó. La última vez que el Bayern ganó como visitante, el Madrid fue en ese año. Y también otro, en el 14 años. 2001. Sí. El Real Madrid perdió 1-0 en una semifinal de Champions. O sea, ha pasado más de 20 años desde el 2001. Claro, ok, Cevitas, perfecto. Gracias por el dato, señor. Esa es la cifra, 14 años sin ganar el Bayern Múnich en España ante el Real Madrid. Y así quedó precisamente este resultado, que es el que va a abrir nuestra sección. También tenemos datos con el señor Juan David Donado del Arsenal. ¿Qué pasó con el Arsenal, señor Donado? Y ya también vamos con Néstor Daniel Ruiz, el chico de los datos curiosos, para cerrar esta primera apertura de datos y arrancar con nuestro capítulo. Bueno, Nico, ya más adelante hablaremos un poco de la victoria del Arsenal frente al Sporting, pero hay que hablar de lo que hizo el Arsenal, y es que ellos en llaves de enfrentamientos directos nunca habían podido ganar un partido en suelo portugués. En ese partido lo pudieron conseguir con el gol de Havertz, pero los precedentes, tenemos un partido del Arsenal en 1969 frente al Sporting, quedó 0-0, hasta el 91, que volvieron a jugar en Portugal con el Benfica, quedaron 1-1, en el 2010 perdió con el Porto 2-1, en el 2021 contra el Benfica volvió a empatar 1-1, contra el Sporting nuevamente en 2023 empataría 2-2, y el enfrentamiento más reciente entre Arsenal y portugueses en condición de visitante, Porto 1, Arsenal 0. Ok, es la primera victoria también del Arsenal en suelo portugués, también por este tipo de competencias. Gracias, Donado. Muy buen dato también. Y para cerrar con broche de oro tenemos al señor Néstor Daniel Ruiz, que ya regresó, lo tenemos aquí con nosotros. Con un dato más, señor Néstor Daniel Ruiz, el dato curioso del día para complementar y arrancar con nuestro capítulo de Champions League. Sí, Nico, ¿ahí me escuchan bien? Quiero confirmar. Se escucha un poquito bajito, pero dale, tranquilo. Listo, Nico. Bueno, Nico, el dato que tengo de Champions para este capítulo es recordar a un arquero de los más emblemáticos en esta competencia. Recordemos, Nico, si recuerdan también mis compañeros, a Peter Cech, Sí. el arquero del Chelsea. Ha tenido una actuación importante, de los mejores en la competencia. Quiero recordar algunos de esas estadísticas, además de 50 porterías a cero, más de 100 partidos jugados en la competición y uno de los arqueros más seguros en esta competencia de Champions League, campeón con el Chelsea en aquella final recordada frente al Bayern Múnich 2011-2012, Nico. Perfecto, dato curioso entonces con Néstor Daniel Ruiz, Peter Cech, recordando también grandes figuras de este tipo de competiciones, porque, claro, también los ídolos tienen aquí
su espacio, y para mí Peter Cech fue también un portero muy importante en el fútbol internacional, más de 50 porterías a cero. No sé si ustedes se acuerdan que cuando Ospina llegó al Arsenal, creo, si no estoy mal, que él entró a disputar el puesto con Peter Cech y uno jugaba unos partidos, otro jugaba otros. No sé si ustedes se acuerdan de eso, muchachos. Digamos que la competencia entre comillas entre Ospina y Peter Cech por allá en el 2014-2015 de la portería del Arsenal. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Alguno se acuerda haber visto esa competencia entre los dos? Bueno, Nico, pues también hay que resaltar que cuando estuvo Ospina, estuvo Peter Cech, también estuvo Chesney, e inclusive había un cuarto Dibu. portero que era el Dibu Martínez. Claro, El Dibu sí. Martínez. Yo no me acordaba hasta que estabas hablando de todos los porteros. Es que el Arsenal contó con grandes figuras en la portería. Claramente yo no me acordaba de eso. Pero sí, efectivamente también pues lo tuvimos. Tuvimos el privilegio de tener a ese tipo de arqueros jugando al lado de nuestro David Ospina, claramente en su mejor momento. Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a tomar el café, querida audiencia. Ustedes vayan por el suyo, si ya lo prepararon, tómense con nosotros, disfrútenlo, porque esto dice salud, y arrancamos con nuestro capítulo. Otro dato curioso para cerrar: los chicos ya tienen las tazas, yo pronto también la tendré, para que podamos todos combinar, porque tenemos tazas de café y fútbol. Alguien que la muestre, muchachos, muestren las tazas, muestren las tazas. Vamos a mostrar el diseño, eso, muy bien, nuestro diseño de taza de café y fútbol, claramente también ya nos acompaña prontamente. Yo tendré la mía y podremos también todos tener ese mismo diseño, claro que sí, con nuestro nombre, el logo de el podcast. Pero bueno, vamos a hablar entonces de los octavos, de los cuartos de final. Aquí corregimos, los cuartos de final de la UEFA Champions League, que tuvo bastantes resultados interesantes. Porque, como ya lo mencionamos, rápidamente lo vamos a decir, lo vamos a mencionar, porque bueno, el Real Madrid cayó, como ya lo mencionábamos, 1-2 frente al Bayern Múnich. El Sporting de Lisboa cayó 1-0 frente al Arsenal. De ahí el dato curioso que nos daba el señor Donado. Barcelona perdió 2-0 frente al Real Madrid. Donado, no quiero lloros, no mentiras. Barça perdió 2-0 frente al Atlético de Madrid, perdón. Y el Paris Saint-Germain le ganó 2-0 a Liverpool en condición de local. ¿De cuál hablamos primero? Pues ya lo mencionábamos. Hablar de Real Madrid 1, Bayern Múnich 2. Porque tuvo bastantes cosas Sebastián Leguizamón. ¿Qué le pasó al Madrid? ¿Qué pasó con el Real Madrid? ¿Por qué perdió el conjunto de Arbeloa? No se encontró en la cancha. Un Bayern que salió con una velocidad sorprendente a romper precisamente el marcador rápidamente. ¿Qué le pasó al conjunto de Arbeloa, Cevitas, en el Estadio Santiago Bernabéu? Pues no, Nico, pues comenzando el partido hubo una presión alta, o sea, jugando con los espacios del Real Madrid, pero el Real Madrid obviamente pues no iba a dejar ningún espacio y pues obviamente hubo buen equilibrio de los dos equipos para pues no contrarrestar pues las acciones del juego. Y pues el Bayern pues obviamente tuvo más la iniciativa y el Real Madrid obviamente pues sabe manejar estos pues manejos del tiempo, momentos del partido, y pues obviamente le costó un poquito porque el Bayern obviamente era el depredador del juego, de las estadísticas, porque pues Harry Kane estuvo pues en buena noche, Lucho también pues que metió gol, Olise también que hizo estragos en la defensa del equipo de Madrid, y pues obviamente la serie para mí está abierta, y en Alemania todos se sabe.
Perfecto, Cevitas dice que está abierta la serie entre estos dos equipos. Señor Juan David Donado, vemos a uno de los protagonistas en pantalla. Luis Fernando Díaz, que volvió a marcar gol con el Bayern Múnich. Luchito está en una racha magnífica, maravillosa con el equipo bávaro. Le marcó nada más y nada menos al Real Madrid. Te tengo dato curioso para que tú arranques con tu comentario. Tercer colombiano en la historia que le marca al Real Madrid por UEFA Champions League. El primero había sido James Rodríguez por allá en el 2018, justo después de vestir la camiseta merengue. El segundo, con el Bayern también, James, hay que decirlo, con el Bayern también, para coincidencia. El segundo fue Luis Fernando Muriel en 2021 y Luchito se convierte en el tercer colombiano que le marca al Real Madrid por UEFA Champions League en condición de local. Señor Juan David Donado con el comentario. Pues Nico, yo solo voy a decir una cosa, y es que pareciera que el Real Madrid fuera alérgico a jugar con Kylian Mbappé. Alérgico. O sea, mire estos datos. De los Sí. últimos 4 partidos que jugó el Madrid, cuando el francés no estuvo en cancha desde el inicio, tuvo una victoria frente al Atlético de Madrid en el Clásico, pero Kylian entra en ese partido en el 64. Sí. Luego viene la derrota con el Mallorca, viene la derrota con el Bayern Múnich y el más reciente empate con el Girona. Ok. Y todos con Kylian en campo. Así es, Nico. Tremendo dato que nos traes, Donado. Básicamente pareciera que Kylian Mbappé no se encuentra precisamente con el Real Madrid. Pareciera que no le estuviera dando claridad a este equipo en el ataque. Digamos que yo también siento que es más lo que de pronto resta Mbappé ahorita. Para mí, estoy de acuerdo contigo, la seguridad que le da es menos que lo que le está quitando al Real Madrid, más lo que resta que lo que suma para mí Kylian Mbappé. Y siento que se le vio un equipo bastante apagado en defensa, los laterales muy pasados también, aunque Alexander Arnold pues aportó asistencia para el gol precisamente de Mbappé, pero siento que a Mbappé le falta todavía, le falta engranarse un poco más. Desde que se lesionó no fue el mismo y el Madrid lo sufre, digamos que en cuanto a que no lo tiene en su mejor forma. Señor Néstor Daniel Ruiz, opiniones de este Real Madrid 1, Bayern Múnich 2. Nico, ¿ahí se me escucha mejor el sonido? Se te escucha perfectamente bien, cuéntanos. Bueno, Nico, un partido importante para los dos equipos, para el conjunto del Bayern, que se jugó un partidazo. El tridente de ataque es letal: Olise, Harry Kane y Luis Díaz. El Bayern Múnich no vencía al Real Madrid como visitante en la Champions League desde hace 25 años, Nico, hasta que llegó Luis Díaz y Harry Kane. Es un dato importante. Y el Real Madrid replantear varias cosas, porque no tuvo en su mejor forma, como bien lo hablan, a Kylian Mbappé. Vinicius Junior es un jugador que se tira por cualquier faltica y en Europa no le compran eso los árbitros. Me parece que el Bayern hizo su juego, es un resultado, hay que decirlo, abierto en el Allianz Arena. Y Nico, también recordemos esto: el Bayern Múnich ha experimentado un asombro en el aumento del 400% en los pedidos de camisetas procedentes desde Colombia tras el fichaje de Luis Díaz. El número de visitas en la tienda online del club en el país ha aumentado un 200%. Esto lo coloca al Guajiro entre los 5 jugadores de los bávaros con mayor venta de camisetas a nivel mundial de temporada, Nico. Es la mejor decisión que pudo haber tomado Luis Díaz, fue haberse ido al Bayern Múnich. Creo que él mismo lo dijo recientemente en una entrevista, que lo mejor que pudo haber hecho hoy fue irse al Bayern Múnich, que lo está disfrutando, que lo está pasando muy bien, y así lo queremos ver a Luis Fernando Díaz muy bien rodeado, siempre feliz y sobre todo aportando, que es lo más importante.
Ojalá que en el Mundial también lo pudiéramos tener así. Hay quienes dicen que, bueno, en la selección no tiene los mismos compañeros que en el Bayern, por ende el rendimiento no es igual, pero eso es tema para otro video. Ya para cerrar rápidamente 2 cositas. La primera, pues el gol de Luchito Díaz marcó al 41, Harry Kane al 46 y Mbappé al 74, descontó para el conjunto del Bayern Múnich. Los números de Luis Fernando Díaz rápidamente en este compromiso. Pues tuvo una amarilla, fue sustituido al 90+3 por Bischoff. En cuanto a estadísticas, pues tuvo claramente el gol, tuvo 88% de precisión en los pases en campo rival 86%, en campo propio 100%, pases largos acertados 67%, y en cuanto a remates, pues tuvo un gol, claramente tiró 3 veces, 1 a puerta, un disparo bloqueado y tuvo un fuera de juego, también se llevó su amarilla. Y siento que lo pudieron calificar mejor, tuvo 6.8 de calificación, pero Luis Díaz es tendencia, marca de nuevo en esta llave frente al conjunto del Real Madrid, que volverán a verse las caras estos dos equipos el próximo 15 de abril, apunten bien, querida audiencia y compañeros, próximo miércoles 15 de abril, el Bayern recibe al Madrid a las 2 de la tarde hora colombiana por la vuelta de esta llave, de este compromiso. Así que bueno, ya veremos qué ocurre, porque se viene un duelo muy importante. Estoy de acuerdo con Cevitas, que ya va a regresar con nosotros. Es una llave que está abierta, muchachos, es una llave que está abierta y realmente siento que tiene mucho por dar. Ese partido Nico, va a estar imperdible, Néstor. 2 cosas, Nico, también mencionar la gran actuación del arquero alemán Manuel Neuer en el partido, Claro, que si no hubiera sido por él, el Real Madrid hubiera hecho los goles. Fue una actuación impresionante. ¿No? Sí, Volvió Nico, a ser titular. fue el MVP del partido y hay que reconocerlo, que es uno de los mejores arqueros del mundo. Estadísticas, Nico, rápidamente, de Luis Díaz versus atacantes del Liverpool. En goles y en asistencias, 41 goles más asistencias en 40 partidos de Luis Díaz. Ekitike, el francés, 23 goles en 44 partidos con el Liverpool. Mohamed Salah, 19 goles más asistencias en 35 partidos. Wirtz, 15 goles más asistencias en 42 partidos. Gakpo, el reemplazo que tuvo Luis Díaz en el Liverpool, 12 goles más asistencias en 44 partidos. E Isaac, 4 goles más asistencias en 17 partidos. Para que vean lo que dejó Luchito Díaz, claramente el legado que dejó y la vara alta que puso en el Liverpool también Luis Fernando Díaz. Pero bueno, siguiente compromiso rápidamente para ir cambiando, queridos compañeros, audiencia. Nico, Dime. Ahí para complementar y pasar con este partido del Arsenal, también hay que destacar que Neuer tuvo el premio del mejor jugador del partido con 40 años. Y ahí es donde uno se da cuenta que los porteros también juegan sus partidos. O sea, uno no va a decir que porque estuvo Lunin en el arco perdió el Madrid, pero uno se da cuenta cuando también no está Courtois, cómo se le complican los partidos al Real Madrid. Sí, claro, y es que pues Neuer, yo siempre he dicho que Manuel Neuer es un arquerazo espectacular y mire, estoy de acuerdo contigo, los arqueros ganan partidos, aquí las atajadas que tuvo espectaculares. 8.9% de calificación, 8.9, perdón, puntos de calificación. La gran figura de este compromiso, Manuel Neuer. Pero bueno, al siguiente partido, como bien lo mencionábamos, Sporting de Lisboa 0-1 Arsenal. Es un partido que para mí está abierto, sí, para mí está abierto, pero el Arsenal hizo una tarea muy importante y fue la victoria en condición de visitante, que no es lo mismo. Señor Néstor Daniel Ruiz, cuéntanos rápidamente tu opinión de este compromiso. Va Sporting 0-1 Arsenal. Bueno, Nico, en mi opinión del partido del Sporting frente al Arsenal es que es un resultado muy corto para el Arsenal. Considero que aunque van a jugar en su estadio, la diferencia debe ser más amplia por la nómina que tiene Mikel Arteta
tiene jugadores importantes, David Raya, tiene a Rice, tiene a Gyökeres, y por parte del Sporting creo que es un resultado bueno, aunque perder de local nunca será bueno, pero es un resultado corto para, ¿por qué no?, ilusionarse y hacer la épica en el estadio del Arsenal. Luis Javier Suárez debe seguir siendo la figura del equipo del Sporting, debe ser el goleador. No apareció en este partido frente al Arsenal, pero bueno, los delanteros tienen momentos, ¿no? Y ojalá se le den las cosas y pueda ser la figura frente al Arsenal en el partido de vuelta frente a este equipo Gunner, Nico. Señor Donado, es un resultado corto este partido. Es un resultado corto para el Arsenal. O ya tiene una ventaja favorable, digamos, para poderla manejar cómodamente. ¿Tú qué opinas? Bueno, Nico, teniendo en cuenta lo que estábamos precisando al comienzo y también la dificultad que tenía el Arsenal en ganar en suelo portugués en estos enfrentamientos de eliminación directa, yo creo que solucionaron un gran problema para ellos. Ahora tienen que resolver todo en casa, gestionar ese 1-0, y de todas maneras el equipo del Arsenal tiene jugadores muy buenos, una plantilla muy completa la de Arteta. Pero yo sí quiero destacar algo, y es que ya yéndonos un poco más al lado del Sporting, sí me quedo tranquilo porque desde lo que nos gestiona Sofascore, Luis Suárez no solo fue uno de los mejores de su equipo, sino que fue de los mejores puntuados del partido. Estamos hablando que fue un partido pues bastante regular del conjunto en general, pero Suárez tuvo una puntuación de 7 puntos, también tuvo Catamo, que tuvo 7.1, y fueron los dos mejores del Sporting, ¿sí? Y por ejemplo, uno habla del acierto que tuvieron para cambiar de Gyökeres a Luis Suárez, pues Gyökeres tuvo 6.4 en ese partido. Perfecto, las puntuaciones, sí, me parece importante destacar lo de Luis Javier Suárez, rápidamente sus números en este juego. Tuvo un tiro total al arco, fue su tiro total, básicamente, Luis Javier Suárez. Digamos que no tuvo tiros desviados, no tuvo tiros fuera, tuvo 2 pases clave, 70% de precisión en pases, en campo rival 67% y en campo propio 73%. Eso en cuanto a Luis Javier Suárez, que tocó 42 veces la pelota y recibió 4 faltas. Esperemos que pueda ser la figura en la vuelta. Para mí también es un resultado corto por parte del Arsenal. Gol de Kai Havertz, además de manera agónica, porque fue al 90+1. Cerrando el compromiso, Kai Havertz le da la ventaja al conjunto de Mikel Arteta. Kai Havertz, que de hecho ingresó al minuto 70, y creo que desde ahí se gesta básicamente el gol desde el banco. Además que Martinelli lo asistió, que también entró de cambio. Entonces creo que desde el banco Arteta supo encontrar las fórmulas, por lo menos para llevarse esa victoria, que aunque corta para mí, porque pudo haber ganado por más, el Arsenal pues al fin y al cabo es un triunfo que se lleva para su casa, para poder llegar y manejar la serie precisamente ya en condición de local, con un marcador a su favor. Próximo partido, el partido de vuelta de estos dos equipos, para que lo tengamos en cuenta rápidamente, queridos compañeros, querida audiencia, será este compromiso, la vuelta el próximo 15 también, el próximo miércoles 15 de abril, para que lo tengamos presente, para que lo apunten allí. 15 de abril, miércoles, a las 2 de la tarde, hora colombiana, Arsenal recibe al Sporting de Lisboa en esta llave que promete también mucho. Para mí el Arsenal pues tiene, digamos, es un candidato a clasificar, pero hay que ver cómo, y hay que ver si en su casa puede gestionar esta victoria corta, pero al fin y al cabo ventaja que tiene a su favor. Ahora vamos a hablar de otro partido, queridos compañeros. No sé si alguien tenga algo más por mencionar, o ya podemos cambiar de juego, señor Donado. Continuemos, Nico. Perfecto.
Siguiente partido, no, Donado, no vayas a llorar, por favor, no se aceptan lloros, no mentiras. Pero bueno, siguiente partido, muchachos. Barcelona 0, Atlético de Madrid 2. Ganó el Atlético del Cholo Simeone. Un golazo espectacular, pero es que, señor Néstor Daniel Ruiz, espectacular el golazo de Julián Álvarez, previo también a una, posterior, perdón, a una expulsión también en el Barça, una tarjeta roja precisamente que terminó, siento yo, desequilibrando para Cubarsí, y en el golazo de Julián Álvarez, minuto 45, y Charlotte cierra un partido que supo leer muy bien el Atlético, porque supo compensar las líneas, supo poner sobre todo en la mitad de la cancha jugadores importantes. Con un 4-4-2 el Atlético se hizo sólido en esas líneas, tanto de mitad de cancha para atrás, muy bien respaldados cubriendo zonas, y la expulsión del Barça obliga a que el equipo blaugrana tuviera que hacer otras modificaciones que al final pues no le fueron suficientes. Terminó perdiendo en posesión, digamos, numérica, terminó perdiendo también en materia de dominio de la pelota, e incluso también terminó perdiendo en ciertas zonas del campo, porque claramente Pedri, por ejemplo, tuvo que salir, tuvo que hacer varios cambios el entrenador, pero al final no le funcionó. El Barça termina perdiendo numéricamente y termina perdiendo el compromiso tácticamente ante un Atlético que supo copar bien los espacios, que supo plantear muy bien el juego, y se lleva la victoria 2-0. Aquí sí quiero escuchar al señor Donado arrancando este compromiso. ¿Qué pasó, señor Donado? Cuéntanos, ¿qué pasó en Barcelona 0, Atlético de Madrid 2? ¿Cómo ves el partido? Si la llave está abierta, si está ya definida. ¿Tú qué opinas? Bueno, Nico, yo aquí no sé si de pronto tienen esa misma sensación, pero yo lo que vi del partido de Champions es como si estuviéramos repitiendo la llave de la Copa del Rey en las semifinales, cuando el Atlético gana el partido de ida y donde uno podría ver que el Barcelona tiene los condimentos para poder ganar el partido de vuelta, ¿cierto? Pero cuando uno mira y analiza ese primer partido de la Copa del Rey, un Barcelona incómodo, superado en el campo, acá condiciona muchísimo la expulsión, una expulsión también polémica, porque uno dirá, es que eso era último hombre, que uno ve que Cubarsí, mire, si uno ve las imágenes claramente de esa expulsión, y de hecho yo vi esa expulsión en medios españoles, pues primero el balón se le queda atrás a Simeone. Cuando uno va a ver el choque que le hace Cubarsí, uno hasta se da cuenta que pues Simeone, por tratar de recuperar la pelota que se le queda atrás, estira la pierna y es donde se produce el contacto, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno tiene que ver cómo están interpretando los árbitros, o por lo menos desde el VAR qué está ocurriendo, porque el árbitro me parece que cuando puso la amarilla estuvo perfecto, pero tienen que detenerse más a ver las jugadas, porque creo que condicionan a un equipo completo el trabajo que están haciendo, y donde uno también ve que los calcos en Champions del Barcelona son los mismos. O sea, cómo llegas a una instancia de estas y siempre tiene que ocurrir algo para complicarte tú solo también, ¿no? Porque llega la expulsión y caos total, ¿sí? Entonces, si me lo preguntan a mí, la expulsión de Cubarsí es injusta y no era para, esa acción no era para roja, partiendo del hecho de que para mí no era una jugada manifiesta de gol, porque el balón se le queda atrás a Simeone, ¿cierto? No era para roja, dice el señor Donado. También el partido se parte mucho cuando tus mejores jugadores tampoco están en cancha. La ausencia de Rafinha se notó muchísimo. Rashford, pues sí, jugó bien, medianamente, pero no resuelve como Rafinha. Entonces creo que también... De hecho, Rashford le tocó quedar de 9 en un momento del juego, ¿no? Sí, de hecho, de 9 puro. Sí. Una de las modificaciones fue Lewandowski. Acá te voy a referenciar los cambios del Barcelona. Fermín entra por Lewandowski, Gavi por Pedri, Ronald Araujo entra por Koundé, Ferran que entra por Marcus después, pues Ferran
tampoco te resuelve ni como Marcos, ni mucho menos como Rafinha, y Valde, que entró por Cancelo, uno de los más destacados también del Barcelona. Sí, es como un calco de lo que uno ve cada edición de Champions, siempre ocurre algo, ya hemos visto las expulsiones de Araujo, bueno, en fin. Sin embargo, creo que el Barcelona tiene los argumentos para llegar al campo del Atlético y poder superar esto. De todas maneras, la llave es un 2-0, entonces si el Barcelona juega como le jugó en Liga, eso es lo otro, que uno también ve lo que fue los partidos y uno ve también los enfrentamientos recientes, y el cambio de actitud es total, entonces eso también es para analizar. Perfecto, señor Néstor Daniel Ruiz, la pregunta es clara. ¿Era expulsión de Cubarsí clara, objetable y manifiesta? ¿O crees que hubo dudas en esa jugada que, según Donado, y estoy de acuerdo también, condicionó este resultado? Bueno, Nico, para mí la roja de Cubarsí no es roja, por el mismo argumento que menciona Donado. El jugador Simeone sí va a la jugada, pero el balón se le alcanza a quedar y es una jugada manifiesta de gol, pero para mí debió ser solo tarjeta amarilla. No debió ser roja. Varias cosas, Nico, para mencionar del Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. De acuerdo a el conjunto de Hansi Flick, hubo varias errores arbitrales. Una de esas jugadas, la de Cubarsí, donde el Barcelona comunicado, hay un comunicado del Fútbol Club Barcelona presentado a la UEFA tras lo ocurrido frente al Atlético de Madrid. Consideran que hubo errores graves, arbitrales, incluyendo una mano dentro del área que no fue sancionada y la falta de intervención del VAR. Nico, por parte del Atlético de Madrid se jugó su partido, un planteamiento táctico de muy buena manera del Cholo Simeone, que tiene una ventaja importante, pero para mí la serie no está liquidada. El Barça tiene jugadores con que pasar la llave, y yo le quiero hacer una pregunta a ustedes, Nico. ¿Cuál es el equipo con más expulsiones de la UEFA Champions League? Para ustedes, ¿cuál es el equipo con más expulsiones en la UEFA Champions League? Pues Néstor, si nos puedes mencionar quién es o cuáles son, pues creo que sería bueno. Bueno, el equipo con más expulsiones es el Fútbol Club Barcelona. La UEFA Champions League, yo diría que el Atlético o el Barça. A ver si estamos... El Barça es el equipo con más expulsiones de la UEFA Champions League. En los últimos 10 años, 12 en total, y ojo a lo reciente, 2023-2024, Ronald Araujo versus PSG, 2024-2025, Pau Cubarsí versus Benfica, y la más reciente, 2025-2026, Pau Cubarsí versus el Atlético de Madrid. Perfecto, 12, ¿cierto? ¿Dijiste tú? ¿12? ¿Te entendí? ¿Qué se te cortó? Sí, Nico, 12 en total, en los últimos 10 años. Y varias cosas por decir de mi lado. Primero que todo, siento que el Barça no tiene la serie todavía liquidada en contra. O sea, siento que es un equipo que tiene muy buenos argumentos para poder pelear la serie, para poderla competir. ¿Me confirman si me escuchan bien o se me está trabando un poco? Cuéntenme a ver. ¿Me escucho bien? Bien, perfecto. Siento que no está del todo liquidada la serie. Y que si el Barça plantea un juego inteligente en la vuelta, se va a llevar una sorpresa el Atlético. Pero sí hay que decir que en este partido el Atlético fue superior
ya lo mencionábamos al comienzo, un planteamiento táctico impecable del Cholo Simeone, copando espacios, adelantando precisamente líneas, atacando los espacios también cuando tenía que hacerlo, y pues precisamente de allí nace la jugada. Sobre el posible reemplazante de Cuasi en la saga central, ¿no? Sí, te estaba preguntando por ¿Cierto? eso. ¿Me escuchan ahí? Pues Nico, acá el relevo natural sería Araujo, pues de hecho como ha estado de suplente el uruguayo, pues que también es polivalente en este esquema de Hansi Flick, creo que va a ser el jugador que se ha utilizado para jugar como defensor central en lugar de Cuarzi. ¿Quién? Discúlpame, es que no te escuché. No te escuché. Araujo. Araujo, ok. Sí, me suena. Creo que Araujo tiene todo para reemplazarlo. Obviamente también ha tenido sus altas y bajas, pero Araujo creo que puede ser un jugador que necesita adquirir básicamente esa responsabilidad en la vuelta de este juego, que va a ser, descuento de una vez, el próximo 14. Martes 14 de abril, para que lo tengamos en cuenta, estaremos viendo al Barça visitar al Atlético de Madrid en la vuelta de esta llave de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Está perdiendo el Barça 2-0 y pues tendrá la necesidad, la obligación de remontar precisamente frente al cuadro colchonero, que se lleva una buena ventaja a su casa para la vuelta. Pero y bueno, ya para terminar rápidamente este compromiso que vamos a mencionar, el PSG, muchachos, el actual campeón, sigue ganando, sigue con buenos resultados. Le ganó 2-0 al Liverpool, señor Néstor Daniel Ruiz, un Paris Saint-Germain que no se despeina en Champions, hay que decirlo, que juega cómodo, juega tranquilo y que tiene ya la medida de ganar este tipo de partidos. ¿Qué podemos decir de esta victoria del Paris Saint-Germain, el actual campeón de la competencia, frente a Liverpool en esta ida de los cuartos de final? Un Paris Saint-Germain que para mí, pues no, digamos que no tuvo mayores complicaciones para vencer al Liverpool. Sí, Nico, victoria importante del PSG al mando Luis Enrique, el español. Un partido donde, bueno, las figuras del PSG siempre aparecen, ¿no? Apareció Doué, el francés, que es un jugadorazo, y Kvaratskhelia, que son jugadores importantes en la parte ofensiva. Bueno, me parece que es un resultado cómodo para el PSG a la hora de enfrentar el partido de vuelta frente al Liverpool. Condicionó mucho en el Liverpool, Nico, la parte de juego por parte de Slot. Me parece que la idea de juego por parte del entrenador a los jugadores no ha sido de la mejor manera. Recordemos que Mohamed Salah no fue titular, fue suplente, y el Liverpool no la pasa por un buen momento en esta Champions League. Considero que el PSG tiene todo para pasar en la siguiente llave. No veo cómo el Liverpool pueda revertir este resultado. Esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa, pero considero que está en un mejor momento el conjunto de Luis Enrique. Arne Slot no está en el mejor momento en el Liverpool. Recordemos que el jugador, el lateral, Nico, el escocés Robertson, no va a seguir en el conjunto de Liverpool, y parece, ya hay varios medios, según Fabrizio Romano, tendría un acuerdo verbal con el Tottenham Hotspur. Perfecto, Nesticor, sí, también tener en cuenta eso, que hay jugadores importantes que no están en su mejor nivel. Robertson me estás hablando, ¿no? Que puede irse del Liverpool. Entonces, pues bueno, esperar a ver qué ocurre, pero es un Liverpool que, no sé, desde el año pasado, cuando pasó todo lo de Luis Díaz que se fue, pues tristemente lo que sucedió pues en la salida de varios jugadores,
también el fallecimiento de Diogo Jota. Bueno, creo que desde allí el Liverpool no volvió a ser el mismo y este tipo de resultados pues sí lo condicionan bastante. Señor Juan David Donado, Liverpool perdió, ganó el PSG. ¿Es PSG candidato nuevamente al título de la Champions? ¿Tú qué opinas? Bueno, Nico, uno sabe que el PSG que ha construido Luis Enrique es un equipo muy compacto, realmente el proyecto que tiene y la gestión que ha hecho el español a este equipo ha sido un cambio total dentro de lo que ha sido el vestuario, la mentalidad. O sea, uno veía al PSG que antes era de esos equipos que uno los llamaba pecho fríos, pero ahora es un equipo extraordinario. Es una plantilla que se combina muy bien, sus jugadores se complementan de buena manera. Y del Liverpool sí quiero mencionar algo, y es que el rendimiento que tuvo en este partido yo creo que se nota desde lo que han hecho en toda la temporada en Premier y el cambio que han tenido del año anterior a este. Recordemos que el Liverpool quedó campeón de la Premier League el año pasado, la temporada pasada, con 84 puntos, Nico, ¿cierto? Si nos precisamos en la Premier League de este año, tiene actualmente 49 puntos, quinto en la Premier League. Casi la mitad. Y con las jornadas que le quedan puede hacer máximo 76 unidades. Imagínense el cambio. Y estamos hablando de una Premier que el líder en la tabla, que es el Arsenal, ya tiene 70 puntos. O sea, es una locura. Y si uno se da cuenta de lo que dejaron ir con Lucho y la inversión, porque fue una inversión, los fichajes de Kitique, Wirtz, etcétera, que se gastaron una millonada en su plantilla, creo que no le está dando al Liverpool y ahí es donde uno se da cuenta del error tan grande y uno no lo va a decir porque uno es de este lado del charco y es colombiano, sino porque uno está viendo los rendimientos de los jugadores, uno no puede ser esquivo a eso y no podemos desconocer que Luis Díaz está jugando mucho mejor que todos los fichajes del Liverpool. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, cuando yo vi que el que iba a reemplazar era Florian Wirtz, yo dije, no sé, no creo que tenga lo mismo, que le aporte lo mismo al Liverpool que hizo Lucho Díaz. Y es verdad, lo veníamos mencionando en el partido del Bayern. Lucho Díaz creo que tomó la mejor decisión a irse al equipo bávaro, donde ha encontrado ritmo, nivel, donde sigue aportando, y creo que en Liverpool se dan cuenta de lo que dejaron ir, de que lo dejaron ir rápidamente por no sé, por algo más de dinero, porque de pronto no les convencía, por todo lo que pasó después del fallecimiento de Diogo Jota, pero futbolísticamente sí perdió mucho el Liverpool en cuanto a nombres, en cuanto a presencia nacional, internacional. Lo mencionaba Donado, ya tiene casi la mitad de los puntos de hace un año cuando fue campeón. Mejor dicho, sí hay una reestructuración importante que hacer en el Liverpool. Y pues bueno, en cuanto a ese equipo, pues la verdad yo veo muy complicado que remonte la serie. No le veo madera para eso. Como dicen ustedes, es fútbol, cualquier cosa puede pasar, pero de momento el Liverpool creo que no tiene cómo, y pues tristemente no está pasando su mejor momento, y jugadores con rendimientos bajos, por ejemplo Szoboszlai 6.3 de calificación, Frimpong 6, Gómez 6.2, Equitique 6.1. No encuentra de pronto un engranaje del equipo de Liverpool, pero por el lado del PSG que poco se va asentando en el equipo. Tiene 25 años el georgiano y pues su aporte es fundamental para que el PSG sostenga esa parte ofensiva. Se complementa muy bien con el actual Balón de Oro, con Dembélé, con Désiré Doué, en la mitad un buen respaldo en la cancha y sobre todo que no necesita hacer muchos cambios para mantener una buena estructura. Esto es PSG 2, Liverpool 0. Próximo partido, el partido de vuelta, lo tendremos entonces el próximo 14, también 14 de abril a las 2 de la tarde hora colombiana. Martes 14 de abril recibe el Liverpool al Paris Saint-Germain en Anfield para
ver si puede por lo menos competir la serie, si puede ponerle algo picante, pero de momento pues está perdiendo esta serie. Para que lo tengamos en cuenta, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué partido les gustó más, querida audiencia? ¿Qué duelos ven ustedes más interesantes? ¿Habrá remontadas? ¿Habrá tensión en esa jornada de los partidos de vuelta? ¿Ustedes qué opinan? Déjenos saber su opinión en los comentarios. Y con esto entonces terminamos esta parte del capítulo. Ya saben, próximos 14 y 15, martes y miércoles, tendremos los duelos de vuelta de la UEFA Champions League, conociendo a los semifinalistas, a quienes continuarán en carrera para buscar el título de la competición de clubes más importante a nivel mundial. Bueno, ya para cerrar esta primera parte, porque hemos tomado, digamos que la decisión de hacer dos partes de este capítulo. La primera es Champions, la segunda va a ser Libertadores, que ustedes la van a ver después de este capítulo y se la vamos a dejar aquí. Les cuento. Tenemos el equipo de la semana con el señor Néstor Daniel Ruiz, que nos vas a contar un poquito quiénes están en el equipo de la semana de la UEFA Champions League. Aquí lo tenemos para que lo podamos mencionar rápidamente. Sí, Nico, el equipo de la semana lo conforman el arquero alemán Manuel Neuer, en la parte defensiva Araujo del Sporting de Lisboa, Lenormand del Atlético de Madrid, Marquinhos del PSG, Stanisic del Bayern Múnich, Kimmich del Bayern Múnich, Kai Havertz del Arsenal, Joan Neres del PSG, Kvaratskhelia del PSG, Julián Álvarez, la Araña del Atlético de Madrid y Lamine Yamal del Fútbol Club Barcelona. Perfecto, ese es el team de la semana. Creo que no tengo ningún reparo, todos jugaron muy bien. Obviamente Neuer tenía que ser el portero titular, Lamine Yamal fue el mejor calificado del Barça, Julián Álvarez también con su golazo de tiro libre más, Kvaratskhelia también muy importante, lo veníamos mencionando en el partido del Paris Saint-Germain, y ahí vienen los complementos, Kai Havertz, está también está Lenormand, está Marquinhos, bueno, bastantes jugadores muy importantes, también está Joao Neves, también está Kimmich, jugadores muy importantes que fueron, digamos que la pieza fundamental o base fundamental para que esos equipos tuvieran buenos resultados, y otros que se destacaron también por nivel individual. Ese es el equipo de la semana de la UEFA Champions League, actualizadito para que ustedes lo tengan. Y bueno, con esto en mente terminamos este compromiso, bueno, este capítulo, la primera parte, porque cuando vamos a grabar la segunda, vamos a ir a hablar de la UEFA, digamos que la Copa Conmebol Libertadores, Copa Conmebol Sudamericana. Ustedes van a encontrar el enlace a ese capítulo en la descripción, también vamos a dejárselos aquí en la pestañita para que lo tengan en cuenta, para que vayan a ver la parte 2 de este capítulo entre pues fútbol internacional, entre Champions, Libertadores. Hemos decidido hacer dos partes de este capítulo que ustedes ya van a ir a ver a continuación, la siguiente parte de este episodio.